La escala de medición de actitudes también podemos encontrar que esta también es un tipo de instrumento de recolección y también podemos encontrar varios. Acá tenemos lo que es el escalamiento tipo Likert, diferencial semántico, escalograma de Grundmann. También podemos encontrar en diferentes libros con diferentes autores que nos hablan de que este es un instrumento de recolección también de datos que se puede utilizar. Nos vamos a enfocar un poquito en el escalamiento de tipo Likert, que hoy en la actualidad, como todos ya conocemos, en algún momento lo utilizan las empresas, los centros comerciales y una infinidad de instituciones que, que están, así que utilizan este tipo de instrumento, ¿verdad? Al evaluar o necesitan alguna información, así que haciendo un tipo de investigación de mercado, lanzar un nuevo producto, y en fin. Entonces, este también es un tipo de instrumento de recolección que nos va a servir bastante, ¿verdad? La decisión es de usted como dueño de su tema, como investigador. Usted es el que decide qué es y qué instrumento de recolección va a aplicar y que le funcione para poder encontrar lo que usted ha visualizado y que pueda así que llegar a obtener los datos que usted necesita y poder comprobar su hipótesis de investigación. Seguidamente vamos a ver que nos hablan de otros tipos de instrumentos de recolección como el análisis de contenido cuantitativo, la observación, pruebas estandarizadas, ¿verdad? Podríamos enlistar, pero muchos más. Estos, ustedes como saben, es un pequeño resumen de todo este tema que estamos hablando, especialmente de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos. Así también nos dicen algunos autores que hay unos requisitos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta para poder usar, ¿verdad?, o tenerlo a la vista y que no haga falta cuando estemos ya decididos a qué instrumento de recolección de datos vamos a utilizar. No importa si es escala de Likert, si es cuestionario, si es una boleta de sondeo, si es una entrevista, pero siempre tenemos que tener esto a la vista. Confiabilidad. Grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La validez. Grado que un instrumento mide la variable que pretende medir. La objetividad, ¿verdad? El grado en que el instrumento es permeable a los sesgos, tendencias de investigador que lo administra, califica e interpreta, ¿verdad? Que tenga una objetividad y en sí que tenga estos tres requisitos para que sea de uso y que usted pueda lograr el objetivo que se ha propuesto, ¿verdad? Y encontrar la información más fiable, ¿verdad?, a través de la aplicación de su instrumento, encontrar esa información. Cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. Dice que existen cuestiones básicas respecto a la variable que debe considerarse al momento de construir un instrumento. Estábamos hablando de lo que es operar una variable y acá esto es otro punto de vista de otro autor, la cual nos dice que debo de tener eso, la codificación, establecer los niveles de medición, ¿verdad? Cómo tengo que medir en algún momento, ya cuando aplico números. Esto lo vamos a ver ya cuando ya tengamos
ya nuestro instrumento de recolección, ya que hemos decidido qué es lo que vamos a utilizar, si escala de Likert, si cuestionario, y podamos ahí sí que poder establecer algunos niveles, cómo vamos a ir interpretando, analizando los resultados. Nos dice que por ahora se comentará que cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones, categorías, y luego a los indicadores y finalmente a los ítems, o sea, las preguntas. Esto ya es como una retroalimentación estamos dando acá, porque desde un inicio pues ya ustedes lo habían observado en las gráficas que les puse en círculos, que de alguna manera los colores nos llaman la atención. Entonces eso, ahorita estamos aquí como volviendo al tema, ¿verdad? Que antes de que yo decida, de que yo construya un instrumento, entonces ya había aplicado la operacionalización de variable, ¿verdad? Que es que busco algo de lo más general a lo más específico. ¿Qué es lo que quiero ir a preguntar, ¿verdad? Y obtener toda esa información. Entonces acá nos vuelve a repetir un poquito esta parte, pero es para que estemos claros del tema que estamos hablando, ¿verdad? Instrumento de recolección de datos. Seguidamente vamos a hablar del cuestionario en sí. En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis, ¿verdad? Ya que toda la operación que se da de las variables, todo está relacionado con lo que es el problema, cómo he planteado el problema, cuáles son las posibles respuestas a ese problema, que en este caso es la redacción de su hipótesis, y ahí sí que redactar mis preguntas. Voy a dar un pequeño ejemplo ya más adelante, ¿verdad? Cómo ir redactando esas preguntas, ¿verdad? Dependiendo y tomando en cuenta los indicadores principalmente. Y vamos así como que hacia atrás, los indicadores, las categorías, en algún momento se van a encontrar dimensiones, las variables, ¿verdad? Todo tiene que entrar en esa pregunta, ¿verdad? No que voy a redactar otra pregunta y nada que ver con mi problema, no, todo tiene que ver con el planteamiento del problema, con la hipótesis, tal como nos lo comenta acá este autor, ¿verdad? Entonces, nos dice fenómeno social. Ustedes saben que en algún momento si nos situamos, ¿verdad? En cuál es el tema o el área o el estudio en sí, de dónde procede, por ejemplo, la carrera, ¿verdad? De auditoría, ¿verdad? Entonces, el área general de estudio casi que es social, luego el área específico que es auditoría, ¿verdad? Y la unidad o sujeto de estudio que ya sería ya como que su tema, ¿verdad? Entonces acá, por eso vamos a utilizar este instrumento, lo cual nos lo permite el tipo de metodología que estamos manejando, que es cuantitativo, ¿verdad? Y vamos a utilizar en el cuestionario preguntas con respuestas cerradas. Seguidamente tenemos, ya tocamos un poquito de la escala para medir las actitudes, pero aquí tenemos pequeña definición que nos dice que las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos o conceptos, ¿verdad? Que se hacen referencia, ¿verdad? ¿Cuál es mi actitud hacia
un tema en específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de opinar o no debería? ¿Cómo me parece? ¿Verdad? Dice que las aptitudes tienen diversas propiedades, ¿verdad? Entre las que destacan direcciones positivas o negativas, que es, y lo vamos a ir, y vamos a dar un ejemplo para que a usted le sea más sencillo y que usted pueda decidir en algún momento qué es o si es adaptable este instrumento de recolección de datos para su investigación, o si en dado caso en el examen, ¿verdad? Que en algún momento se va a pedir que usted utilice esta escala para medir actitudes, ¿verdad? Y en algún momento puede ser que usted lo aplique a su tema individual. Seguidamente, ¿verdad? Escalamiento de Likert, que es ya vimos que acá tenemos a qué se refiere: conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías, ¿verdad? Vamos a ir, ya cuando estemos ya con los ejemplos, les va a ser un poquito más claro, ¿verdad? Y nos vamos a ir por este instrumento de recolección de datos porque se usa en la actualidad, es más fácil, sencillo, la interpretación también, en el momento que hay que graficar el resultado, ¿verdad? Y hoy en día con la tecnología, pues hay en algunos otros libros de investigación, ¿verdad? Que usted podría encontrar algún otro tipo de instrumento que solo sea de forma en el sistema, ¿verdad? Por medio de la computadora, por medio de programas, ¿verdad? Porque hay centros de investigaciones también que, si ustedes se dan cuenta, algunas empresas cuentan con algún departamento de investigación y que cuentan ya de una vez con su programa ya de computadora ya específico para poder, ¿verdad? Como hacen en este caso, recolectar a través del internet, a través de revistas y todavía de las redes sociales. Seguidamente, acá ya estamos con el ejemplo, de nuestro primer cuadrito, que es el primer cuadrito que les di, ¿verdad? Que el primer cuadrito que estuvimos operacionalizando, que es el ejemplo que hemos tratado siempre en la universidad, ¿verdad? Que era un grupo de madres de familia, ¿verdad? Que participan en un programa de mejoramiento nutricional. Aquí le agregué en las comunidades del municipio de Chuarrancho, porque acá ya estaba viendo dónde y cómo y cuál y de dónde sacar mi muestra, de dónde ir a recabar la información, ¿verdad? Entonces acá ya tengo ya como más, ustedes si se darán cuenta en su título de su tema individual o en algún otro ejemplo que hemos hecho, creo que ya de una vez también ponen ahí hacia dónde o en dónde van a ir a buscar esa información que necesitan recabar. Entonces acá este es un pequeño modelo, ¿verdad? Teníamos 5 indicadores y en base a esos indicadores es que estoy redactando estas pequeñas preguntas, ¿verdad? De forma cerrada, que me van a contestar sí o no. Entonces aquí puse unas pequeñas instrucciones: encierre con círculos su respuesta, contesta las preguntas con sinceridad, ¿verdad? En el primer indicador, ¿verdad? Estábamos evaluando la variable de la conveniencia de los días, ¿verdad? ¿Qué días más o menos les convendría a las madres para poder mejorar su participación en este programa? Y entonces acá, la pregunta número 1, ¿le conviene los días martes para mejorar su asistencia en las reuniones del programa nutricional? Entonces, ya al pasar, esto es mi instrumento que va a recabar todos los datos, ¿verdad? Entonces me van a ir contestando
y me van a ir marcando ahí, ¿verdad? Como los estoy solicitando. Entonces, ya dependiendo de que haya seleccionado mi muestra y aprender cómo seleccionar mi muestra, entonces ya voy a tener preparado ahí ya cuántas copias tengo que llevarme de esto, a cuántas personas, quiénes son las personas. En este pequeño ejemplo, pues ya tenemos como base de que tiene que ser a madres de familia, o sea, mujeres, ¿verdad? ¿Y en dónde? En cierta comunidad, ¿verdad? Podríamos establecer algún rango de edades, ¿verdad? Que incluyen madres solteras, viudas, pero ya ahí esa es la parte que va a cubrir la parte de lo que es, en este caso, dónde va a ser mi área de recolección de datos, ¿verdad? Que va a ser mi muestra, o a quiénes voy a analizar en ese caso, que es donde voy a poder determinar en ese caso.